tenemos que definir es el concepto de área natural protegida o de área protegida en general. Y quizás la más reconocida es la de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que la define en los términos que está expresado en esa diapositiva. ¿Qué sería entonces un área natural protegida? Un espacio geográfico que se encuentra claramente definido, reconocido, dedicado y gestionado a la conservación a largo plazo de la naturaleza, de la biodiversidad y de los servicios ambientales, junto con los valores culturales asociados a ese ambiente natural. Fíjense también que habla de la gestión a través de medios legales u otros instrumentos eficaces para conseguir o para poder lograr esa conservación. Eso es nada más una definición bastante general, pero a partir de la cual se empiezan a desglosar los diferentes tipos de áreas naturales protegidas existentes a nivel internacional, y luego cómo las podemos ver impactadas o reflejadas en nuestro país. Acá nada más les puse también para que vean un gráfico que se toma en cuenta para definir las diferentes categorías de áreas naturales protegidas, teniendo en cuenta el menor grado de disturbio ambiental existente en un ecosistema. Entonces, las áreas más restrictivas o de mayor conservación, que son la 1, la 2 y la 3, nos muestran un ecosistema poco disturbado antrópicamente hablando. En cambio, cuando nos vamos alejando a las categorías 4, 5 y 6, estamos hablando de condiciones menos naturales, como dice ahí en el esquema. Entonces ahí podemos hablar de cuáles serían áreas protegidas y cuáles serían todo lo que quedaría fuera de todas esas áreas naturales protegidas. Entonces, ¿cuáles son las tipologías que se establecen para hablar de estos diferentes niveles de conservación o de protección? Son todas las que están ahí en pantalla, que son las enumeradas por la Administración de Parques Nacionales de nuestro país. ¿Cuáles son entonces? Las áreas marinas protegidas, los monumentos naturales, los parques nacionales, que es el mayor estatus de conservación a nivel nacional en todos los países, los parques interjurisdiccionales marinos o marinos costeros, las reservas nacionales, las reservas naturales o ambientales de la defensa, las reservas naturales educativas, las estrictas y las silvestres. Todas aquellas que ustedes ven en la pantalla que están subrayadas son categorías no solamente reconocidas en nuestro país, sino a nivel internacional por la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza, la UICN. En cambio, las que no están subrayadas son categorías o tipologías establecidas en nuestro país, que en cierto sentido, vamos a ver, pueden asimilarse o asemejarse a otras que sí están reconocidas. Pero eso para que lo tengan en cuenta. Vamos a la primera, que como les dije, son los parques nacionales, que son las áreas que tienen el mayor estatus, o el mayor estatus de conservación a nivel nacional. Esto vale obviamente, esta definición, para lo que sería el estatus provincial, ¿no? O la jurisdicción provincial. Para que ustedes, cuando ustedes, no vamos a leer las definiciones en detalle, porque no tiene sentido, yo ahí les coloqué los extractos más importantes de la definición para que vean lo que tienen que tener en cuenta en cada uno de los casos, pero básicamente, ¿qué diferencia a un área protegida de otra? Son las actividades que se pueden realizar y el mayor grado de protección, o el mayor instrumento normativo que las protege, en este caso a nivel nacional. En este caso, en el de los parques nacionales, fíjense que está prohibida cualquier tipo de actividad económica a excepción de las actividades turísticas y recreativas. En nuestro país contamos con 36 parques nacionales, los últimos de los cuales fueron establecidos en el año 2018. Ustedes saben que 2018 significó a nivel nacional un récord en el nombramiento de parques nacionales y de áreas marinas protegidas. Van a ver también en el listado que luego les voy a compartir cuáles se nombraron y en qué regiones geográficas se ubican. Pero bueno, volviendo al caso de los parques nacionales, tenemos 36 más un área marina protegida y 3 parques interjurisdiccionales marinos o marinos costeros. Estas áreas marinas, estas 4, no importa el estatus que posean, se encuentran todas en la región patagónica sobre el mar argentino.
Y en cuanto a parques nacionales, nuestro país tiene una historia que data de principios del siglo XX, y para que sepan también, Argentina fue el tercer país americano en establecer áreas protegidas, específicamente parques nacionales, luego de Estados Unidos y de Canadá. ¿Y cuáles fueron los primeros parques nacionales específicos que se establecieron luego de una labor mancomunada y muy importante en diferentes áreas del país, y sobre todo del arquitecto Carlos Tais, que quizás lo conocen porque fue uno de las personas, de los urbanistas que contribuyó a formar muchos de los espacios verdes de la ciudad de Buenos Aires, y también de la mano de Francisco Moreno, del Perito Moreno, que donó gran parte de tierras que eran de su propiedad para la fundación del Parque Nacional actualmente, Nahuel Huapi, en Bariloche. Esos dos primeros parques nacionales que se crearon en nuestro país fueron en el año 1934 y fueron justamente el Nahuel Huapi y el Iguazú en Misiones. Luego tenemos la categoría de monumento natural, que en este caso es interesante analizarla porque no solamente se hablan de áreas protegidas, sino de especies de animales o de plantas, que por algún motivo se establece o se acuerda brindarles protección absoluta. En nuestro país tenemos 5 monumentos naturales, 4 de los cuales son especies de fauna, especies animales, que seguramente los conozcan porque en los últimos años fueron establecidos en los diferentes billetes de mayor numeración de nuestro país. ¿Cuáles son entonces esos monumentos naturales que tenemos en nuestro país? La ballena franca austral, que como ya lo estuvimos hablando en las clases anteriores, la podemos encontrar sobre el mar argentino y particularmente en toda la zona de la península Valdés, donde llega todos los años a aparearse y a tener a sus crías. Y la protección se debió a que era cazada de forma furtiva y de forma indiscriminada, y llegó a diezmarse la población hasta menos de 500 ejemplares. Ahora ya se encuentra bastante recuperada. Luego tenemos al huemul, que es un ciervo andino de gran tamaño, y al cual hemos nombrado el año pasado cuando hablamos de protección de biodiversidad y hablamos de la introducción de especies exóticas. Seguramente se acordarán que yo les dije que el huemul y el pudú se vieron comprometidos en su hábitat debido a la introducción del ciervo colorado. Bueno, el huemul es monumento natural en nuestro país, por las mismas razones, por razones de conservación, sobre todo teniendo en cuenta los impactos que la fragmentación del hábitat está produciendo en la reproducción de la especie. Luego tenemos un segundo ciervo que es protegido, que es la taruca, o el ciervo andino, en este caso. Es un ciervo que se ubica o habita en el noroeste de nuestro país. Fíjense las diferencias con el huemul. Tanto en el pelaje, la taruca es un poco más pequeña en cuanto a volumen, a dimensiones, y también fíjense la cornamenta, que es bastante diferente. Pero bueno, ese es nuestro tercer monumento natural. Y el cuarto, en lo que tiene que ver con especies, es el yaguareté, que como les dije varias veces, es el felino de mayor tamaño en Sudamérica. En nuestro país habita la selva misionera o paranaense y también la selva de Yungas en el noroeste. Son los dos relictos donde se puede encontrar estas poblaciones, pero tengan en cuenta que hasta más o menos 1920 se podían encontrar poblaciones, y hay registros de avistajes de yaguareté hasta el delta del Paraná, o sea, hasta la provincia de Buenos Aires. Se fue diezmando también, debido a la alteración física del hábitat, se fue diezmando su población, y a la caza furtiva, obviamente. Y el quinto monumento natural que tenemos en nuestro país, en este caso sí es un área, que es la que les estuve comentando en las clases anteriores, que además de ser un monumento natural, es un sitio Ramsar, o sea, es un humedal de importancia internacional, que es Laguna de los Pozuelos, ubicado en Jujuy. Acuérdense que les comenté que es una laguna de altura que se ubica a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar, en plena puna jujeña, y en la cual se puede encontrar una gran biodiversidad de bifauna, sobre todo de flamencos rosas y flamencos andinos. Luego tenemos la tercera categoría, reconocida en nuestro país, que son las reservas nacionales. En este caso se encuentran contiguas a lo que son los parques nacionales. Solo en nuestro país tenemos 2 en este momento,
y las dos se encuentran en la provincia de Salta. Es la Reserva Nacional Pizarro y la Reserva Nacional El Nogalar de los Toldos. En cuanto a la Reserva Nacional Pizarro, es importante o es interesante su historia, debido a que en este caso tuvo mucho que ver en el nombramiento de Greenpeace. Ustedes saben que yo soy bastante crítica de Greenpeace, pero esta es una de las únicas cosas buenas que estuvo haciendo en nuestro país. Defender este territorio contra la explotación o contra el paso de gasoductos, y además el nombramiento de esta Reserva Nacional no solamente contribuyó a la protección de un área natural, sino también de poblaciones originarias collas que se encontraban en el lugar. O sea que esta Reserva Nacional contiene en su interior una reserva indígena importante, una reserva de pueblos originarios importantes. Y fíjense que en la definición misma habla de que es posible contar con asentamientos humanos dentro de una reserva natural nacional siempre que resulte compatible con los objetivos de conservación de la misma. Luego tenemos un caso, un área natural protegida que es propia de Argentina, o sea, no existe en lo que es la tipología internacional, que son las reservas naturales o ambientales de la defensa. En nuestro país tenemos 9, o sea, es un número bastante importante, distribuidas sobre todo desde la parte centro-norte de nuestro país, Buenos Aires, Córdoba, hay bastantes. ¿Y dónde se constituyeron estas reservas? En predios militares que quedaron o sea, parcialmente o totalmente en desuso, y que contaban con un patrimonio natural y cultural lo suficientemente importante y no tan disturbado como para justificar su conservación en un tipo de área protegida de estatus nacional. Como les digo, este estatus no se encuentra a nivel internacional, solo esta es una categoría reconocida en la legislación argentina. Luego tenemos las reservas naturales estrictas, en este caso solamente poseemos una en nuestro país, que es la Reserva Natural Estricta San Antonio, que se encuentra en Misiones. Hasta hace poco tiempo, o sea, hasta hace 2 años, contábamos con una segunda, que era la Reserva Natural Estricta Otamendi, acá en el partido de Campana, cerquita de Capital, pero que actualmente parte de esta reserva y parte de territorios aledaños pasaron a constituir el Parque Nacional Ciervo de los Pantanos. O sea, se amplió toda el área de reserva natural estricta y se logró constituir un área de mayor estatus de conservación. Algunos, no sé si alguno de ustedes, Meli me había dicho que no, pero hace un par de años, creo que en el 2016 o 2017, con varios estudiantes de primer y segundo año de la universidad, visitamos la Reserva Natural Estricta Otamendi, en la cual obviamente lo que se conservaba era parte del pastizal pampeano y una zona de humedal, porque también es un sitio Ramsar, o sea, es un humedal de importancia internacional. Fíjense que en este caso, el objetivo principal o primordial de las reservas naturales estrictas es mantener la biodiversidad, y solamente se permiten actividades que sean compatibles con la protección de las características naturales del sitio. Algo de turismo, algo de recreación y vigilancia, manejo y control como en cualquier área protegida. Luego tenemos a las reservas naturales silvestres, que sirven sobre todo de zonas protectoras a las reservas naturales estrictas, que suelen encontrarse aledañas a las mismas. Sobre todo se utilizan para investigación científica, con fines educativos y con fines recreativos. Nosotros tenemos 2 en nuestro territorio, 2 reservas naturales silvestres. Una se encuentra en Formosa, y se llama de manera homónima Formosa, y la otra es una reserva natural silvestre que está ubicada en Tierra del Fuego, que es en la zona de Islas de los Estados y del archipiélago de Año Nuevo. Esta es una reserva natural silvestre de con poco tiempo de conservación y en la zona más austral de nuestro país, que se cree, o hay un proyecto de constitución de parque nacional en todo este sector. Esta es una zona que tiene mínima alteración o mínimo disturbio antrópico, que es una de las características también obviamente de las reservas naturales silvestres, ¿no? Tiene que tener muy poca incidencia humana. Luego tenemos a las reservas naturales educativas,
que también suelen encontrarse cercanas a las reservas naturales estrictas o silvestres. No quiere decir que tengan que existir sí o sí en las zonas contiguas o aledañas, pero suelen encontrarse, y va cambiando el estatus de conservación, haciéndose del menos estricto al más laxo, del menos estricto al más estricto. Y en este caso nosotros tenemos una sola reserva natural educativa en la provincia de Chaco, que es Colonia Benítez. Luego les dejo, ¿no?, todo esto, como siempre, para que ustedes puedan leer y puedan sacar cuál es la que tiene mayor grado de conservación, la que permite más actividades, menos actividades, cuáles son esas actividades, pero no tiene sentido que estemos leyendo las diapositivas tal cual, ¿no? Y acá sí les puse, para finalizar, la página a partir de la cual ustedes pueden sacar información de todos los parques nacionales y áreas protegidas en general existentes en nuestro país. Hace poquito que renovaron el sitio web de la Administración de Parques Nacionales, modificaron tanto el sitio como el enlace, ¿no?, el link. Antes se ingresaba por parquesnacionales.gov.ar y ahora quedó todo centralizado en argentina.gov.ar/parques nacionales. Fíjense que tienen definidas 6 áreas geográficas, y si ustedes ingresan a cualquiera de ellas van a poder ver todas las áreas protegidas existentes en esa región, salvo las reservas naturales o ambientales de la defensa, que no están incluidas en esta categorización. Y tampoco están incluidos los monumentos naturales que son especies, solo está incluido Laguna de los Pozuelos. Voy a descompartir pantalla para volverla a compartir, mejor dicho, porque qué tonta soy. Lo que tenía que hacer es salir del Power. A ver si puedo. Sí. Porque lo que les quería mostrar ahora es un archivo Excel que les confeccioné y que les va a servir no solamente para esta asignatura, sino lo pueden tener de consulta, donde les pongo actualizado al 1 de junio todas las categorías de áreas y, bueno, las especies, ¿no?, cuando hablemos de monumentos, protegidos en nuestro país. Les pongo los nombres por orden alfabético, la categoría, ustedes pueden poner filtros para encontrar qué es lo que ustedes están buscando, si son los parques, si son reservas. ¿Dónde está localizado por región y por provincia? ¿En qué año fue creado y a través de qué instrumentos? Si es una ley, si es un decreto. Fíjense también que hay algunos comentarios que agrego. Por ejemplo, en los casos en categoría van a ver que algunos les pongo que son además reservas de la biosfera, o que son sitios Ramsar, o que son sitios de patrimonio mundial, para complementar todo lo que estuvimos viendo a lo largo de esta unidad 3, todos esos instrumentos de protección internacional. Luego les pongo la superficie en hectáreas, que involucra cada una de estas áreas protegidas. Acá también tienen algunas aclaraciones, así que fíjense donde tienen los triangulitos en la parte superior derecha, es que hay comentarios. Y luego también le incluyo, por si les interesa, la ecorregión o el bioma o los biomas que están asociados a esa área natural protegida. Como les digo, es un instrumento que les va a servir no solamente para esta asignatura y para realizar el trabajo práctico, sino que es una manera de compilar información que quizás les puede servir en su vida profesional o en otra asignatura. Así que ténganlo como un instrumento de consulta que es bastante interesante. Y sí está actualizado a la fecha de hoy, ¿no? Así que después estarán ustedes, si les interesa con el tiempo, continuar complementándolo.